estoy leyendo este, que está acá, que Saviano me llama hablaron de este libro, 000. 000. Sí, es un libro de drogas. De drogas. Sí, Sí. sí. Saviano es un escritor que es periodista también, y él investigó mucho la mafia italiana, la camorra, y tuvo, digamos, sus consecuencias por eso, perseguido, amenazado de muerte y demás. Ahora vive en Estados Unidos con custodia. Y esta investigación es una investigación sobre el negocio de la cocaína a nivel mundial, básicamente centrado, o particularmente centrado en México, porque hoy México es el máximo exponente del negocio de la cocaína. Lo que hace es tratar de marcar las diferencias de cómo es la mafia italiana y cómo funciona el mundo del narcotráfico. Lo que tiene de interesante es que el subtexto, que también está muy presente a lo largo de todo el libro, es de la importancia que se discuta con seriedad realmente el negocio y el mercado del narcotráfico, que es lo que genera las muertes, que es lo que genera la violencia y demás. De esta manera, como está pensado hoy con la política antidrogas, digamos, de la década del 70 y la persecución, no va para ningún lado más que hacia el lado de la violencia y de las muertes y de una sociedad cada vez más conflictuada por el narcotráfico, porque es un negocio siniestro. Veo que tenés marcado con resaltador. ¿Siempre lees así? Siempre marco con resaltador. Marcas un montón. Sí, porque a veces remarco cosas que me gustan cómo están escritas y lo que me genera esa forma, ese estilo de narración o esa forma en la que está expresada determinada idea. Y otras veces marco porque me parece interesante el dato. A mí me interesa mucho la historia de Pablo Escobar en Colombia, pero no la historia de Pablo Escobar a nivel anecdótico, Pablo Escobar como el Robin Hood de los pobres, cosa que además es falsa, sino que me interesaba mucho la historia de Pablo Escobar, de cómo el narcotráfico, llegado a un punto, puede llegar a hacerle frente a un Estado, cómo el narcotráfico se puede transformar casi en un Estado paralelo que le compita o le dispute el poder a un Estado. Que tiene poder político, económico, de todo tipo. Claro. Todo, es casi un Estado paralelo. Y me interesaba ya el tema de antes y por eso llegué también a conectarme con Saviano, porque es un tema que me interesa particularmente. Tengo otro libro también que es este. Me voy a dejar este por acá. Adelante, por favor. Que es el de Escotado. Ah, un clásico. Sí, un clásico, que es... Todo lo que quieres saber sobre las drogas. Y no se animó a preguntarlo, obviamente. Antonio Escotado, que es un filósofo español que escribió este libro que se llama Historia Elemental de las Drogas. Este es como un resumen. Es una edición que hace como un resumen del libro, que en realidad son 3 tomos. Lo que tiene interesante el libro este de Escotado, que por lo menos es una idea que está buena para poner en la mesa y discutirla, es cómo no existió nunca en la historia de la humanidad una sociedad que no haya hecho uso de alguna droga. Sí. Absolutamente todas las sociedades están atravesadas por algún tipo de consumo de una sustancia que alterara sus sentidos. Habla de cómo, desde principios de siglo, con algunas cosas que se fueron acrecentando y cómo la presencia de Estados Unidos y de la DEA han transformado un mercado que era legal en un mercado que es ilegal y que tiene un montón de consecuencias, no solamente para la salud, sino también a nivel económico y a nivel de... Sí, de libertades individuales. Exactamente, seguramente. Sí, exactamente, libertades individuales. ¿Cómo preparás las notas en relación a los libros? ¿Tenés algunas consultas? Siempre. Yo una cobertura que hiciste hace poco en Palestina, Israel. Ah, sí, en Palestina e Israel. ¿Recordás algo que hayas leído antes de ese viaje? Sí, antes de ir al viaje volví a releer un libro de Pedro Brieger que es interesante, que es este que está acá, que está muy bien explicado, que es chiquitito. Es 100 preguntas y respuestas acerca del conflicto. Y lo que tiene de bueno es que está muy bien explicado porque justamente va una pregunta, una respuesta de un conflicto que tiene un montón de aristas muy complicadas, pero que por lo menos acá está expresado con bastante sencillez y claridad, y a mí me fue de mucha ayuda. De las coberturas periodísticas que hice fue la que más me marcó. Porque estuvimos en el medio de una guerra, literalmente. Sin duda. O sea, las bombas caían ahí, 1500 metros, 2000 metros. Y hemos estado noches enteras con bombardeos que no nos podíamos dormir porque se movían los vidrios del hotel y veíamos de fondo cómo explotaban las bombas. Era toda una locura. Pero fue una experiencia muy interesante. ¿Y de los libros periodísticos tenés algún libro que te haya inspirado para tu trabajo, que hayas leído cuando eras más chico? Este es un libro que me gustó mucho. No sé cómo se pronuncia en alemán, pero es Günter Wallraff, que es un periodista alemán, justamente, que acá esta es una recopilación de algunas de sus crónicas, El periodista indeseable. Y le dicen El periodista indeseable porque a él le decían de esta forma ya, digamos, los medios hegemónicos o tradicionales lo llamaban de esta manera porque él era un transgresor. En la línea Hunter Thompson, el periodismo a lo Gonzo, pero siempre con una finalidad clara, una finalidad política muy clara. Entonces, por ejemplo, el tipo se infiltraba
en una multinacional que trabaja con locutorios no, ¿cómo se dice? Call center. Con call center. Todo el tipo agarraba y se infiltraba y trabajaba 6 meses ahí. Se alienaba trabajando en el call Pero center. para relatar en primera persona las sensaciones de esa alienación y además también para conocer desde adentro cómo es la disciplina, cómo se trabaja con la obediencia, cómo se trabaja con un montón de cuestiones que además de que sus compañeros se lo contaban, él lo veía y lo vivía. Vos estudiaste sociología y veo Sí. que tenés un montón de libros que Sí. sobrevivieron a la Sí, carrera. sobrevivieron a esa etapa, sí. ¿Tenés algún autor de cabecera que te haya quedado de ese tiempo? Marx, Marx, sí. el viejo Carlos. Sí, Marx siempre me gustó Los 3 tomos del muchísimo. Capital, Sí. cultura económica. Él, Nietzsche y Freud son los 3 tipos que abren la puerta hacia un mundo totalmente nuevo. O sea, a mí Marx me permitió comprender la dinámica del sistema en el que vivo. ¿Y algún otro autor que te haya quedado de aquel tiempo? Hay un tipo que me gustó siempre mucho, que A ver si te ayudo a no es un buscar. académico estricto, pero es un hombre que es Erich Fromm, Ah, mirá. que es psicólogo, muy preocupado por hacia dónde va la humanidad. Particularmente el que más me gustó fue este que se A llama ver. El miedo a la libertad. Llega el nazismo y él lo que se pregunta es cómo un montón de gente se sometió a un poder despótico y abrumador y asesino como el de Hitler. Como un montón de gente avala y acompaña ese proceso por miedo. Esa necesidad de una autoridad que te diga lo que tenés que hacer, esa comodidad, ese confort. Y en materia de ficción, ¿qué autores te gustan? Hormy me gusta, es este autor que está acá. Sí. Es, El varón que escribe para varones. ese- Así lo llamo. Sí. Es un escritor británico que además es periodista. Esta tuvo una adaptación al cine, ¿no? Sí, Sí. sí, Bien, exactamente. Y a mí me gusta mucho cómo escribe y cómo piensa las cosas Hormy. Tiene un sentido del humor muy fino. Este libro, por ejemplo, me parece una gran ironía. Empieza a hablarte de un padre de una familia que empieza a estar obsesionado con el hecho de ser bueno. Y empieza a comerse ese personaje de que tiene que ser bueno con Todo el tiempo. todo el tiempo con todo el mundo. Entonces, lo que te muestra es qué pasaría y qué mundo horrendo sería Si todos fuéramos buenos. buenos todo el tiempo. Sería un mundo extraordinariamente aburrido, superlativamente aburrido, pero además sería un mundo horrible.